Hola estimados estudiantes, bienvenido en esta sesión. Vamos a continuar con las actividades que estamos desarrollando con nuestra calculadora ClassPad. Empezaremos con la continuidad de una función, luego tipo de discontinuidades y finalmente la derivada de una función en un punto. Iniciamos con la continuidad de una función. Para esto hacemos recordar algunos conceptos que van a ser importantes. Tenemos una función f es continua en un número a si cumple la expresión siguiente, es decir, el límite cuando x tiende a de la función f de x equivale a la misma función evaluada en a. La podemos deducir en tres condiciones elementales. Es decir, primero, que la función evaluada en el punto a exista. Segundo, que el límite de la función cuando x tiende a también exista. Y tercero, que el límite de la función cuando x tiende a equivalga a la función evaluado en el punto a. Para ello veamos el siguiente ejemplo que va a ser muy importante en el desarrollo de estas condiciones. Tenemos aquí, analice la continuidad en el punto 2 de la función que ahí se aprecia. Entonces, muy bien, vamos a tratar de verificar si esta expresión es continua en el punto 2. Veamos la primera condición, donde verifique que la función evaluada en el punto donde se quiere ver la continuidad exista. Si queremos saber que esta función es continua en el punto 2, lo que haremos ver aquí, la regla de correspondencia cuando x sea 2, en este caso sería pues 3 menos x más x cuadrado. A ver, entonces por acá vamos a ver aquí. Es decir, la función evaluada en 2 asociado a esta regla de correspondencia sería 3 menos 2 más 2 al cuadrado. Eso nos va a resultar igual, a ver, aquí tenemos 1 más 4 que sería 5. La función en 2 es igual a 5. Bien, en el segundo paso veamos ahora si el límite existe. Y para esto recordemos que es necesario determinar sus límites laterales. Así que a ver, veamos por aquí. Tenemos acá el límite de la función cuando x se aproxime a 2. Para ello analizamos sus límites laterales. El límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha. Y bien, entonces por aquí vamos a elegir la regla de correspondencia según se indique. Cuando hablamos que x se aproxima a 2 por la derecha, estamos considerando a todos los números mayores a 2 cercanos por el lado derecho. Eso significa que vamos a considerar la regla de correspondencia de x más 3 sobre x menos 1. O sea, esto sería así. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, cuya regla sería x más 3 sobre x menos 1. Muy bien, aproximando hacia 2, nos quedaría en este caso lo siguiente, ¿no? Arriba sería 5, 2 más 3, 5. Y acá sería pues 2 menos 1, que sería 1. Es decir, el límite sería igual a 5. Ahora, en el siguiente caso sería cuando el límite de esta función f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ahí entonces tendremos nuevamente aquí el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ello corresponde a todos los números
menores a 2 que se acercan por el lado izquierdo. Es decir, los menores a 2 corresponden a esta regla de correspondencia. Es decir, entonces aquí sería 3 menos x más x al cuadrado. Y muy bien, aquí podemos apreciar que al momento de aproximar hacia 2 en cada uno de estos términos nos encontramos de la siguiente manera, es decir, 3 menos 2 que sería 1 más 2 al cuadrado que sería aproximadamente 5. Por aquí esto sería igual a, entonces ahí a 5, y básicamente diremos que sus límites laterales coinciden, por lo tanto el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 5. Muy bien, y nuevamente en la tercera condición tenemos que ahora verificar que esta condición se verifique. Por aquí entonces indicamos que el límite de la función f de x cuando x tiende a 2, esto es igual a, por lo anterior, es igual a 5, y sabemos que la función evaluada en 2, que ya antes habíamos considerado por la primera condición, también sería igual a 5. Como ustedes pueden ver, se está verificando también aquí la tercera condición. Por lo tanto, podemos decir que la función será continua en el punto 2. Pero ahora veamos esta situación mediante la calculadora. A ver por aquí. Bien. Entonces, ¿cómo verificar si esta función es continua en 2? Recuerden que para esto hay que verificar las tres condiciones. Y esto lo vamos a apreciar también aquí en la calculadora. Para ello nos vamos al icono de gráficos y tablas. Y lo que haremos acá básicamente es tratar de ingresar a cada una de las reglas correspondientes de la función f de x con sus condiciones dadas. A ver, tenemos aquí en el primero 3 menos x, luego viene más x al cuadrado. Luego, en este caso, cuando x sea menor o igual a 2, y ahí ponemos la restricción, nos vamos a la ventana mate 3, ponemos la restricción para esto, que sería x menor o igual a 2. Luego en el siguiente sería la regla correspondiente, ahí ponemos a x más 3 y debajo sería x menos 1. Nuevamente también aquí hacemos la restricción respectiva y en este caso sería cuando x sea mayor a 2. Entonces aquí, una vez ya ingresado a estas funciones, marcamos a cada una de ellas y luego nos vamos al icono de gráficos que está en la parte superior. Ahí apreciamos el gráfico, pero para poder verlo nuevamente aquí en toda su dimensión, nos vamos a Resize y allí pueden ustedes ver el gráfico respectivo de esta función. Como pueden ver, aquí se está verificando las tres condiciones. Es decir, cuando tenemos la función evaluada en 2, ello corresponde igual a 5. También diremos que el límite cuando se aproxima a 2, es decir, por el lado derecho nos lleva a 5 y también por el lado izquierdo sería 5. Y luego los límites, obviamente, el valor del límite en este caso, para 2, coincide con la función evaluada en el punto 2. Esto significa que la función va a ser continua en el punto 2. Entonces ustedes pueden ver aquí que rápidamente se puede detectar mediante el gráfico que esta función va a ser
continua en el punto indicado. Muy bien, ahora pasemos a lo siguiente. Ejercicio. Analice la continuidad de f en 2 de la siguiente función. Entonces aquí también vamos a ir deduciendo, en este caso mediante las condiciones que ya hemos planteado. Por aquí entonces vamos a mencionar lo siguiente. Lo primero que haremos aquí es de verificar las tres condiciones que ya antes se habían mencionado. Es decir, como primero haremos que la función evaluada en 2 exista. Y como podemos apreciar aquí, la función en 2 está dado para esta condición, donde esto sería pues 3 veces 2 menos 1. Ahí tenemos que esto es igual a 5. Luego la siguiente condición es que en este caso el límite de la función que se indica cuando x tiende a 2 exista. Para esto analicemos si sus límites laterales coinciden. El límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha. Eso significa que voy a considerar los x mayores a 2. Eso lo tenemos aquí en esta regla correspondiente a 3x menos 1. O sea, acá sería así. El límite cuando x tiende a 2 y la regla correspondiente que sería pues 3x menos 1. Y aproximamos, acá nos quedaría en este caso igual a 5. En lo siguiente, tomamos ahora cuando el límite de la función, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ahí también vamos a decir que vamos a considerar los x menores a 2 por el lado izquierdo. Eso corresponde a la expresión 2 veces x más 5. Ahí está. Y nuevamente evaluamos aquí. Acá nos daría pues aproximadamente 2 por 2, 4 más 5 serían 9. Y vemos pues justamente que estos límites laterales van a ser diferentes. Por lo tanto, esto significa que en este caso el límite de la función f de x cuando x tiende a 2 no exista. Y esto será suficiente para decir que en este caso no se verifica la segunda condición. Por lo tanto, ya no sería necesario hacer la tercera. Pero ahora vamos a deducir esto mediante la calculadora y aquí ustedes también van a apreciar rápidamente si la función va a ser continua o no en 2. A ver, atentos aquí por favor. Veamos. Utilizaré las mismas reglas que aparecen aquí. Vamos a desmarcar por el momento esto. Y en este lado, aprovechando los términos que hemos colocado de la función anterior, ahí borramos. Sería 3x menos 1. Y la restricción es cuando x sea mayor o igual a 2. Vamos a ver aquí. Ahí está, mayor o igual a 2. Y en lo siguiente, ahí también borramos. Y tendríamos 2 veces x más 5. Y la condición sería pues en este caso cuando x sea menor a 2. Nuevamente aquí marcamos la función y nos vamos al icono de gráficos. Vamos a ver por aquí para ver a toda la expresión a reside y allí ustedes pueden ver en este caso que por ejemplo cuando hemos considerado para f2 esto valía 5, pero cuando observamos los límites en este caso sería por el lado derecho
equivale a 5, y por el lado izquierdo, pues en este caso nos quedó 9. Bueno, ustedes pueden ver aquí que mediante el gráfico, cuando la gráfica de la función está por trazos, ¿no?, los límites no van a coincidir. Por lo tanto, podemos decir que esta función es discontinua en el punto 2. Aquí entonces ponemos, por lo tanto, f es discontinua en el punto 2. Muy bien. Veamos ahora los tipos de discontinuidad. Para esto mostramos lo siguiente. Existen tres tipos de discontinuidades. El primero corresponde a la discontinuidad evitable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues justamente aquí podemos apreciar que la condición dice que si los límites existen, ¿ya?, pero en este caso la función evaluada en el punto que se indica no se va a determinar, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, cuando se aproxima por el lado derecho, esto se aproxima hacia 3, y también por el lado izquierdo también se aproxima hacia 3. Es más, si queremos evaluar en el punto 2, no está determinado. Muy bien, justamente este caso se refiere a un tipo de discontinuidad evitable. Segundo caso, tenemos la discontinuidad por salto. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se indica que cuando se evalúa en el punto que se quiere ver discontinuidad, los límites existen tanto por el lado derecho e izquierdo, y bueno, se pueden apreciar aquí, es decir, cuando se aproxima a 2 por la derecha, esto equivale a 3, y cuando se aproxima a 2 por la izquierda, equivale a 4. Sus límites van a ser diferentes, es decir, no coinciden. Cuando tenemos este caso, esto corresponde a un tipo de discontinuidad por salto. Y en lo siguiente presentamos aquí al tipo de discontinuidad infinita. ¿A qué se refiere eso? Que cuando se toma el límite en el punto que este quiere ver la discontinuidad, es decir, por ejemplo aquí en el punto 2, si tomamos por el lado derecho, esta expresión tiende hacia menos infinito. O también si tomamos por el lado izquierdo, esto nos lleva hacia el más infinito. Entonces, si se dan estas situaciones, estaremos hablando de un tipo de discontinuidad infinita. Pasemos a continuación entonces a revisar algunos ejercicios donde se pueden apreciar los tipos de continuidades que hemos mencionado. A ver, veamos a continuación. Por aquí planteamos el ejercicio siguiente. ¿En qué puntos son discontinuas cada una de las funciones siguientes? Clasifique las discontinuidades. Empezaremos con el primero. Y bien, entonces aquí va a ser necesario que nos ayudemos mediante la calculadora para poder apreciar dónde se puede ver rápidamente la discontinuidad. A ver, entonces por aquí mostramos nuevamente la calculadora, y lo que haremos aquí es ingresar los datos que se aprecian aquí. Veamos. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y allí ingresamos a la expresión f. Vamos a keyword. Uso la expresión de fracción. Y vamos ingresando aquí la expresión indicada. Ahí tenemos, esto es al cuadrado, restado con 3 veces x,
y esto más 2. Debajo sería x menos 1. Y como solamente queremos graficar esto, marcamos el cuadro que queremos ver el gráfico de esta función y luego nos vamos al icono de gráficos. Vamos a Resize para poder apreciar esto en la gráfica completa. Y bien, ustedes pueden apreciar que esto que se trata pues de una recta. Y veamos aquí por qué es que nos dio una recta en realidad. A ver, esto haciendo un tipo de factorización llegamos a la expresión siguiente, es decir, x menos 1 por x menos 2 y debajo x menos 1. Donde podemos ver aquí el tipo de discontinuidad aparentemente podría ser en el punto cuando x se haga 1. Bueno, para poder saber lo del gráfico que habíamos mencionado, lo que haremos aquí es cancelamos x menos 1 y x menos 1, donde vamos a decir que x debe ser diferente de 1. Y en este caso nos quedaría esto igual a x menos 2. Es decir, la función quedaría de esta forma, como x menos 2, en la cual podemos ver que esto se trata de una función lineal cuya gráfica está determinado por una recta. Además, en esta función también podemos ver que cuando x sea 1, el punto no va a existir. Entonces aquí mostramos para la calculadora, ahí podemos apreciar que, por ejemplo, cuando x se aproxima en este punto 1, por la derecha nos va a llevar a menos 1, y cuando se aproxima a 1 por la izquierda también se llega a menos 1. Pero básicamente aquí en el punto 1, recuerden que esto no está determinado, es decir, no existe. Entonces, a este tipo de discontinuidad se le conoce como una discontinuidad de tipo evitable. Ahí colocamos entonces, esto es discontinuidad evitable, o también conocido como removible. Ok, entonces, a ver, nuevamente pasamos en el siguiente ejercicio y por acá también mostramos a la siguiente función. A ver, entonces para poder saber qué tipo de discontinuidad se va a presentar esta función, y más o menos está dirigido aquí hacia el punto 2, lo que haremos aquí nuevamente es ver mediante el gráfico. Para eso nuevamente utilizamos la calculadora y lo que haremos es aquí insertar a la expresión que se tiene en el siguiente caso. A ver, empezamos indicando aquí cuando se trata de la expresión x cuadrado más 3 veces x, y la restricción es cuando x sea menor a 2. El otro caso se considera como un punto, es decir, f en 2 es igual a 5, así que no va a ser necesario que ingresemos esto en la calculadora. Entonces, continuando por aquí, en el siguiente sería x cubo, por ahí tenemos, entonces aquí, x al cubo más 5. También vamos a ver aquí la restricción. Ya tomar en cuenta que cada vez que queramos hacer una restricción en la función, nos vamos a la ventana Mate 3
y nos dirigimos a este símbolo. Cuando x sea mayor a 2. Muy bien, entonces como queremos apreciar aquí la gráfica de estas dos funciones que hemos ingresado, simplemente marcamos esta de aquí. Y esto de aquí hay que desmarcarlo porque si no también se va a confundir con otra gráfica. Y luego nos vamos al icono de gráficos. Entonces aquí nos vamos a Resize para poder apreciar a la gráfica en toda su expresión. Bien, como ustedes pueden ver aquí, esta expresión, ahí se puede notar que cuando se aproxima a 2 por la derecha, esto tiende hacia 13, y cuando se aproxima a 2 por la izquierda, se aproxima en este caso a 10. Sus límites laterales son diferentes, por lo tanto, entonces estamos indicando aquí que se trata de una función de tipo de discontinuidad por salto, que esto corresponde al tipo de discontinuidad por salto en el punto 2 en este caso. Ahora pasamos al siguiente ejercicio y ahí tenemos nuevamente a la función que se aprecia, y por acá también hacemos esto mediante la calculadora. Vamos a enmarcar esto. Lo que simplemente haremos aquí es, vamos a borrar esta parte de aquí. Allí ingresamos a la expresión 2 sobre x elevado al cuadrado. Vamos a marcar aquí, y también considerando su restricción donde dice que x sea diferente de 0. Colocamos x diferente de 0. Y bien, en el caso del otro punto, aquí tendremos que la función evaluada en 0 es igual a 1. Por aquí nos vamos al icono de gráficos y allí podemos apreciar que esta función, en este caso para el punto 0, es decir, cuando se aproxima a 0 por la derecha, esto se va hacia infinito, positivo, y también si se aproxima a 0 por la izquierda, se va hacia infinito, positivo. Esto significa que esta función es discontinua infinita en el punto x igual a 0.